Bueno, señores, buenas tardes a la región norte de la República Dominicana, sobre todo a nuestro pueblo de Sosúa, aquí en la provincia de Puerto Plata, República Dominicana, y a todo el mundo que nos ve a través de la red de YouTube. Muchísimas gracias por la correspondencia de habernos confirmado su participación en el programa a través de nuestros comentarios y a través de la correspondencia que tenemos con nuestro correo electrónico, que es palabrasalviento3@hotmail.com. Muchísimas gracias a todo el mundo por presenciar este esfuerzo desde aquí, desde Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana. Hoy vamos a conversar sobre un autor mexicano que marcó un hito en la literatura, no solamente la literatura latinoamericana, sino la literatura mundial, por los logros que alcanzó con tan solo la publicación de 2 libros. Pedro Páramo, una novela, 1955, y su libro anterior, El Llano en Llamas, un libro de cuentos, 1953. Nos estamos refiriendo al escritor Juan Rulfo, que nació un 16 de mayo del año de 1917 en el estado de Jalisco, México, cuyo nombre verdadero era Juan Nepomuceno Pérez. Carlos Pérez Vizcaíno. Rulfo Vizcaíno. Dificilísimo. Muy cristiano. Buenas tardes a Oscar Sazo y a Ramón Gil. El escenario es de ustedes. Sí, buenas tardes a los amigos que nos siguen todos los miércoles en Palabras al Viento, y como usted decía, hoy vamos a hablar del escritor mexicano Juan Rulfo y de su importancia en la literatura, no solo latinoamericana, sino en la literatura mundial. Oscar. Pues sí, buenas tardes a todos, buenas tardes a mis compañeros habituales y nada, como siempre vamos a tratar de arrojar un poco de información acerca de este importante escritor latinoamericano, aunque como ha dicho Omar, tiene repercusiones dentro de la literatura universal. Curiosamente, con solo 2 obras. Hay escritores que hemos tratado con más de 100 novelas y muy prolíficos. Sin embargo, este autor le bastaron escribir unos cuantos cuentos y una novela. En total, creo que no pasa de 300 páginas su obra. 233 páginas. Para universalizarse de la manera que lo ha hecho. Entonces, nada, como siempre vamos a tratar de arrojar información del contexto, del entorno en el que él creció, en el que se desarrolló. Y de la biografía de él, pues sí hablaremos, pero hay otras biografías, como hemos visto en el caso de Ernest Hemingway o en el caso de otros autores, que son biografías muy interesantes para desmenuzar. La de Juan Rulfo no tiene esa característica, no es tan amena, tan interesante. Entonces yo creo que, aparte de los rasgos biográficos más importantes que sí que conozcamos de él, vamos a centrarnos un poco más en su forma de escribir, en su estilo de escribir, en su obra. Entonces, nada, vamos para allá. Yo creo que es importante nosotros comenzar con dar un marco histórico del momento en que nació Juan Rulfo, y quizás lo que más lo marcó a partir de cumplir 10 años de edad. Primero es que en el caso particular de su familia tuvo serios trastornos porque el padre murió asesinado a los pocos años de edad. 3 años o 4 años después, entonces muere su madre de un infarto, lo que hace que él y sus 2 hermanos se trasladen a vivir con una abuela y luego a un orfelinato, lo que marca familiarmente la vida de Rulfo, que luego después en algunas entrevistas iba a hacer mención de eso y de lo que significó para él esa tristeza que él menciona en sus cuentos y en sus relatos, y esa desolación de su pueblo, que no solamente una desolación física, sino también una desolación espiritual, de fuera y de dentro del propio Juan Rulfo. En el caso de lo político, lo marca significativamente porque se da en América Latina, específicamente en México, su país, un movimiento muy interesante, que es el movimiento de la Guerra Cristera, que comienza en 1926, justamente cuando Juan Rulfo tiene 10 años de edad, 9 años de edad realmente, y es una rebelión que se da por parte del Estado mexicano, por parte del gobierno mexicano hacia la Iglesia Católica. El presidente de entonces, Plutarco Elías Calles, irrumpe en contra de la práctica catolicista y prohíbe, a través de un decreto,
que se den las liturgias, prohíbe que la gente vaya a la iglesia, prohíbe que se den los bautizos, prohíbe que se dé el matrimonio canónico, rompe definitivamente con la iglesia, con los pactos del Vaticano, perdón, y esto hace que los cristianos católicos se levanten en armas a defender la práctica de su fe. Esa guerra que duró 3 años, cruenta guerra, que no era solamente una guerra de conceptos, sino que también era una guerra física en la cual el pueblo mexicano se volcó, que era un pueblo que venía con tradiciones netamente españolas y que era un pueblo casi totalmente cristiano, pues se volcó a defender con armas lo que ellos entendían que era su práctica religiosa, que era inviolable, porque era un principio cristiano y que además la Iglesia Católica estaba demasiado enraizada en la sociedad mexicana de entonces, como lo está hoy todavía. Debemos recordar que las luchas de los españoles con los indios mexicanos fue una lucha cruenta, en donde no quedó absolutamente nada de la cultura indígena de entonces, y ellos defendían su Iglesia Católica porque era parte del legado que le había dado España a los mexicanos. En la novela Pedro Páramo, que es su única novela, se refleja esa guerra, la cristera, que usted mencionaba, en un personaje, un sacerdote que se rebela en armas contra el gobierno, y está mostrado ese tema. Porque la grandeza de Rulfo es haber hecho de una manera tan resumida, en apenas una novela de 113 páginas y 100 páginas más de cuentos, unos 17 cuentos, haber mostrado al México, pero al México, claro, tanto real como al México literario, porque muchas veces la literatura tiene la ventaja contra la realidad, que la literatura es capaz de mostrar la realidad mucho más clara de lo que la misma realidad es capaz de mostrarse a sí misma. Y es lo que logra Rulfo, de una manera poética, mostrarle al mundo y mostrarle a los mexicanos esa realidad, pero mostrada no como habían hecho otros escritores que eran mucho más realistas, los escritores de la Revolución, digamos Mariano Azuela y otros escritores más, sino mostrarla desde una forma, desde la poesía, de una manera poética y en un estilo que rompía con la forma de narración tradicional. Un crítico de la época decía que qué novela era esa novela sin hilación, que él reconocía el gran talento de Rulfo para la narrativa y para esa prosa poética tan hermosa que tenía, pero que él no veía, o sea, cuál era el sentido de la novela, que no tenía como ni principio ni final. Eso fue al principio, algunas de las críticas que le hicieron a la novela, pero en el tiempo la novela se fue creciendo y está traducida a unos 25 idiomas. En Noruega incluso se utiliza en la Universidad de Oslo para la licenciatura en lengua española, se utiliza la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pero también hay otro dato interesante en esa misma línea. Un escritor noruego llamado Hamsun Knuth, que escribió El hambre, Pan, fue premio Nobel en 1920, influyó en Juan Rulfo, porque cuando Rulfo tenía unos 15 o 16 años, en la casa de un sacerdote... Y que él no había ganado el premio Nobel, o sea, que no se conocía a nivel mundial. Exactamente. Que el noruego no había ganado el premio Nobel todavía. No, el noruego lo gana en el 20. Exacto. Hay otro, Lanex, que lo gana más tarde, que también él lo leyó, porque al haber leído a Hamsun Knuth, se interesó por la literatura noruega en sentido general y siguió leyendo a Selma Lagerlöf, a Lacknes, y siguió leyendo la literatura nórdica porque le impresionó mucho. Y él dice que ese es el escritor que más lo influenció. Y incluso hay una profesora de literatura noruega que hace una investigación y hace una comparación entre la obra de Hamsun Knuth y la obra de Juan Rulfo y la influencia que hay en Rulfo de Hamsun Knuth. Ahí yo creo que sí, que influencias, tuvieron ambos influencias, y Rulfo también yo creo que establece cierta influencia, o mejor dicho, tiene cierta influencia de Faulkner, y hay unos cuantos autores que le marcan.